continuando con el tema, en este segundo video vamos a trabajar el método científico y describiremos sus características. Bueno, ¿qué es investigación científica? En esencia, como cualquier tipo de investigación, solo que es más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Hay tres características importantes: es sistemática, empírica, crítica. En todo caso, es sistemática, ya que implica que hay una disciplina, no se dejan los hechos a la casualidad, o sea, es riguroso, es el método científico que debe ser riguroso. Además de eso, empírica denota que se recolectan y analizan datos. Estamos hablando básicamente de la investigación de campo, en lo que nosotros vamos a trabajar. Y es crítica porque se evalúa y mejora de manera constante. O sea, nunca se dan los hechos como algo establecido para siempre. Por eso es que es crítica. Entonces la investigación puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, dependiendo si el tipo de investigación, o más o menos estructurada, pero nunca es desordenada o caótica. Y siempre hay un método. ¿Cuáles son los propósitos? Bueno, producir conocimiento y teorías. Esta es la investigación básica que vimos en el video anterior. Lo importante es ampliar la comprensión sobre el ser humano y los fenómenos del mundo. Y están los ejemplos para reforzar lo que vimos. Los propósitos también es resolver problemas, y esta es la investigación aplicada. Algunos ejemplos también ya lo vimos, como la investigación de mercado, luego la ayuda con la tecnología del ADN recombinante, que se están realizando estudios, y luego perfeccionar el motor de los automóviles, que vimos eso también. El razonamiento científico, bueno, es en primer lugar, ojo con esto, el método de observación. O sea, el investigador principalmente tiene que saber observar. Luego sigue la experimentación, o sea, el experimento y el análisis. Experimentamos y vamos analizando los resultados. Y después, finalmente, la construcción de la hipótesis o supuesto, dependiendo del tipo de investigación, y la subsiguiente comprobación de la hipótesis. Entonces, el método científico es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir la forma de existencia de los procesos objetivos. En todo caso, para desentrañar las conexiones que hay entre esos procesos, tanto internas como externas, y luego generalizar y profundizar en los conocimientos adquiridos. En todo caso, hemos hablado que nunca se da nada por hecho, entonces se investiga, se resuelve o se mejora, y se sigue investigando para mejorar constantemente. Luego se dice que se demuestra con rigor racional, rigor científico, y la comprobación en el experimento y con las técnicas de su aplicación. El método como tal es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo. Siempre hay un objetivo de la investigación. ¿Cuáles son las fases? Primero, la observación, planteamiento de las hipótesis y la comprobación. Estas son las fases que ya mencionamos como principales. Observación, donde el sujeto conocedor, o sea usted como investigador, entra en contacto con el fenómeno, o sea, observa y dice, bueno, qué es lo que está pasando y por qué, y sabe de él algo, ha observado que se da alguna frecuencia de algunas situaciones, y eso lo induce a continuar buscando el por qué. Luego se plantea una hipótesis y dice que fundamentada en conocimientos previos y los datos por recolectar, y luego es demostrada. Entonces, usted observa el fenómeno, conoce algo, pero para plantear la hipótesis deberá investigar. Hay una investigación documental, y luego, después de eso, hay una fundamentación teórica, y luego recolecta datos para comprobar o demostrar lo que usted cree.
Luego está la comprobación como tal, la cual depende del grado de generalidad y sistematicidad de la hipótesis. Las evidencias que aceptan o no aceptan la hipótesis son igualmente estimables. En este caso quiero recalcar algo, las hipótesis no se rechazan, simplemente se aceptan o no se aceptan, simple y sencillamente porque siempre hay un error. Cuando usted acepta puede haberse equivocado en la recolección de datos, pudo haber un sesgo y finalmente entonces usted aceptó una hipótesis que no es cierta. Por eso es que en todo caso nunca se rechazan las hipótesis. Bien, vamos a trabajar en las ideas de investigación. Estoy proponiendo algunos procesos o pasos que usted debe dar, pero ¿dónde surgen? Bueno, mientras navega por internet pueden darse algunas ideas sobre algún tipo de investigación, algo que está pasando, que está sucediendo, que usted observa con detenimiento, o en el mismo trabajo, cuando con algún cliente o algún amigo o algún compañero se van dando algunas situaciones que usted observa. Lectura de revistas o documentos. Al estudiar en casa, charlar con otras personas, se pueden generar ideas o recordar alguna vivencia. En todo caso, yo recomiendo que lea en el libro del doctor Hernández Sampieri y otros, en la sexta edición, páginas 56 a la 73, lea ese apartado. Algunas recomendaciones para desarrollar ideas, que es lo que tenemos que trabajar ya. Ustedes se preguntaban, bueno, ¿y de qué voy a investigar? Primero tenemos que ver qué necesidades o problemas observamos en nuestro entorno. Entonces, examinar temas acotados que no sean muy generales. O sea, estamos hablando de temas que signifiquen una importancia y que pueda servir para mejorar algo o solventar alguna problemática. Luego se sugiere compartir la idea con amigos u otras personas que sepan de la problemática para conocer opiniones, datos y referencias. Posiblemente algo que le parezca irrelevante a usted con las conversaciones y lo que se tenga finalmente puede tener más relevancia que lo que usted creía al principio, o todo lo contrario. Puede ser que usted considere que algo es importante y al final es trivial. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea, no solamente enunciarla. Hay que meditar y escribirla. Reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto. Allí lo que estamos haciendo es delimitándola, que no sea tan general. Relacionar nuestras ideas personales y experiencias con la idea de investigación. Esto hace que sea significativo el proceso de investigación porque usted lo ha vivido o lo observa. El doctor Hernández Sampieri plantea algunos motores de idea de investigación. Lo voy a ampliar un poco. Vamos a ver acá. Inspiración. Esta está basada en los intereses personales del investigador, pero no es suficiente. Se requiere trabajar en el tópico o idea para pulirla y acotarla. Ya lo vimos. Oportunidad surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea que algún familiar o persona cercana pueda brindar acceso a este o no sea solicitado en nuestra escuela o trabajo y tengamos apoyo. En ocasiones, dice el doctor, puede resultar que haya fondos o recursos para investigar sobre cierto tópico. Dentro de la conceptualización está el detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad. O sea, no necesariamente una investigación es nuevo el tema. Puede ser que ya haya sido investigado y nosotros partamos de esas premisas o de esos resultados y a ciencia cierta veamos que no se investigó y podamos profundizar. Luego habla sobre la necesidad de resolver una problemática cuando se requiere solucionarse algo. Esto va más implicado a la investigación aplicada, ¿verdad? Luego está la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida pues profundizar, ¿verdad?
y finalmente inspiración basada en los intereses personales del investigador. Muy bien, esto es lo que plantea el doctor Hernández Sampieri, ¿verdad? Tenemos que la idea surge de esos apartados. Bien, continuemos. Este es un ejercicio que estoy proponiendo para poder pulir la idea de investigación que usted hará individualmente. Entonces puede listar las necesidades que se han observado o que ha detectado relacionadas con educación o en su comunidad, o relacionada con la carrera que esté estudiando principalmente. Para eso usted puede hacer una lluvia de ideas. Luego reflexiona sobre cada una y selecciona las que valores tienen más importancia o más peso. Entonces sugiero hacer un cuadro con 4 columnas. La idea de investigación y responder por qué es importante investigar la situación planteada. Comentar el impacto que tiene para ver qué tan importante o no es esa idea de investigación. Y luego, para cerrar, cómo mejoraría la situación con los datos y propuestas de la investigación que se realice. Esto nos ayuda a determinar la importancia de la idea de investigación que estamos proponiendo. Este es el cuadro que podría usted llenar y mantenerlo en su bitácora. Bien, ¿cuáles son los métodos y técnicas para investigar? Se sugiere leer la metodología de investigación, Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales, de César Augusto Bernal Torres, tercera edición, de la página 56 a la 73. Los métodos. Bueno, en el proceso de la investigación científica se utilizan según la ciencia en particular y de acuerdo a las características del objeto de estudio. Vamos a profundizar un poquito más adelante sobre los tipos de investigación. Dice que sin embargo pueden considerar algunos métodos generales, siendo el análisis y la síntesis, la inducción y deducción y la deducción. Estos métodos los podrá estudiar en la presentación en PowerPoint que estoy adjuntando en la plataforma. Luego el doctor Hernández Sampieri dice que los enfoques cuantitativos, aquí va otro tema, cuantitativo y cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Esto lo dice porque hay una discusión fuerte en qué tipo de investigación es la que debe hacerse y cuál es la más importante, si la cuantitativa o la cualitativa, o si pueden hacerse investigaciones mixtas. Dice, son hasta ahora las mejores formas diseñadas para la humanidad para investigar y generar conocimiento. Entonces tenemos los enfoques cuantitativo, cualitativo y el mixto que involucra la parte cuantitativa y cualitativa en una investigación. El enfoque cuantitativo tiene como características planteamiento acotado, mide fenómenos, utiliza estadísticas. Aquí en esta estadística hay que tener cuidado, utiliza la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y hay una prueba de hipótesis o comprobación de hipótesis basadas en teoría también. Hay un proceso deductivo, secuencial, probatorio y analiza la realidad objetiva. Dentro de sus bondades está generalización de resultados, control sobre fenómenos, precisión, réplica y predicción. Muy bien. En el cualitativo están algunas características, planteamientos más abiertos que van enfocándose, se conduce básicamente en ambientes naturales, no es tan rígida como la cuantitativa, los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística. Esta es una característica importante. Sí la utiliza, pero no se fundamenta en la estadística. Luego está, el proceso, que es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia lineal, puede regresarse o adelantarse.
dependiendo del fenómeno en el proceso de investigación como tal. Algunas bondades: profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. El enfoque mixto es una combinación de los dos modelos de investigación que hemos comentado. Algunas características del enfoque cuantitativo: bueno, está la idea, fase 1, planteamiento del problema, fase 2. Estas son como algunos autores las describen y hay unas fases que ellos colocan, pero esto es como lo más general. O sea, hay un planteamiento del problema. Cuando usted tiene la idea, ve el fenómeno, lo observa y analiza, pero luego tiene que tener claro cuál es el problema a investigar o la necesidad. Luego tiene que documentarse analizando en tesis, en bibliografía, en planteamientos en revistas científicas u otros documentos, pueden ser audiovisuales también, pueden ser reportajes, etcétera, donde se fundamenta la parte teórica. Luego está la visualización del alcance del estudio, hasta dónde vamos a llegar, ya que las problemáticas generalmente son amplias. Entonces uno como investigador debe ir delimitando. Fase 5, elaboración de la hipótesis. Usted dice esto es lo que pasa y plantea una hipótesis. Luego tenemos el desarrollo del diseño de investigación. ¿Qué tipo de investigación va a realizar? Define y selecciona la muestra. Hay un cálculo de la muestra. Normalmente esto se hace cuando las poblaciones son bastante grandes o el sujeto de análisis. Luego hay una recolección de datos. Para la recolección de datos, por supuesto, se utilizan algunas herramientas dependiendo del tipo de investigación, como encuestas, entrevistas, grupos focales, etc. Y luego está el análisis de los datos. En este caso, para el análisis de los datos, puedes utilizar algunas herramientas que sirven para tabular datos estadísticos, como el SPSS. Es un programa bastante bueno que es gratuito. Luego está la elaboración del reporte, los resultados, y yo le agregaría una fase 11, que es la propuesta al planteamiento que se está dando o a la investigación. Si usted se fija, las características del enfoque cualitativo no va secuencial como lo vimos en el cuantitativo. Aquí puede avanzar o puede irse para acá de una vez o para el otro lado. Entonces las fases no son simple y sencillamente numeradas del 1 al 9, por ejemplo, sino que hay un dinamismo. Puede abordar acá, se regresa o puede irse a la otra, etcétera. Hay un dinamismo un tanto diferente, que no es tan rígida, ¿verdad? Eso sería en esencia lo que vamos a trabajar.